tipo de digestión? No sé, profe. Una digestión mecánica. Ah, claro, sí. Claro. Fíjate que cuando tenés comida ahí a la boca, y eso ocurre en toda la especie, ¿no? Ocurre el fenómeno de la masticación, ¿ok? Entonces, decimos nosotros que ahí ocurre la trituración del alimento, y esa trituración va a ser variable de acuerdo a la especie animal, y eso lo tiene que relacionarlo con la estructura anatómica propia de esa especie, y también el tipo de alimento que ingiere los animales, ¿ok? Entonces, vamos a ir un poco rápidamente discutiendo, y Sol, vos haces la estrella hoy y te felicito. La idea es tratar de hacer dinámico esta clase, entendible por sobre todas las cosas. Y yo siempre le digo a ustedes, traten de analizar, ustedes mismos analicen su cuerpo, qué está pasando. De esa manera el aprendizaje va a ser mucho más fácil y va a ser duradero. Porque si nosotros entramos a definir lo que es la digestión, la masticación, la deglución y la estructura histológica así de una manera tan fría, no sirve, no sirve. O sea, la idea es que lo que aprendamos hoy aquí les sirva mucho a ustedes. Entonces yo voy a ir comenzando a analizar rápidamente lo que dice Sol. Entonces, mire, vamos a comenzar hablando un poco del sistema digestivo. En anatomía, los términos es importante, siempre un poco hay que ir razonando. Cuando hablamos de sistema, vamos a hablar de un conjunto de órganos que tiene una asociación, ¿no? De tal manera a que cumpla lógicamente determinadas funciones. A ver, Sol, ¿vos tenés idea de cuáles son los órganos que conforman al sistema digestivo? El estómago. A ver, en orden. En orden, vos te ubicás y dónde comienza tu sistema digestivo. No estoy segura, profe. ¿Cómo no vas a estar segura si ya llevaste la comida a la boca? El esófago. No, La la Comienza en la boca, boca. la boca. Ok, pero es bueno, de esa manera vamos a aprender, ¿sí? Entonces, si comenzamos a analizar al sistema digestivo, la primera parte del aparato digestivo es la boca. Ok, entonces luego prosigue los órganos tubulares. Hay un órgano tubular cortito que comunica la cavidad bucal con el siguiente órgano tubular. ¿Cuál sería esos órganos? Tengo boca y luego ¿qué tenemos? Comienza con faringe F. o laringe, puede ser, doctor. Alguno. Faringe, faringe. Luego tenemos la faringe es cortita. Esófago. Esófago, que es un órgano tubular bastante largo. Y ahí cuando hablamos del esófago, tenemos que analizar las especies. Aquella especie monogástrica y la especie poligástrica. Entonces, en la especie poligástrica, el esófago se continúa con los preestómagos. ¿Cuáles son los preestómagos? ¿Ya conocen ustedes? El rumen. Rumen, Rumen, retículo, Abomaso. y abomaso. Abomaso. muy bien. Entonces tenemos rumen, RR, retículo y omaso. Yo le llamo RRO. Los preestómagos, RRO. Rumen, retículo, omaso. Escuché a alguien en el fondo dijo abomaso. El abomaso en la especie poligástrica es el estómago verdadero. Y si me voy ahí a analizar en las aves, interesante, en las aves el esófago en alguna especie
de aves puede experimentar una dilatación sacular que se llama buche esofágica. Y ese buche esofágica o el esófago se continúa con la famosa molleja, ¿no? En la especie aviar. Fíjese la diferencia que hay por especie, que es importante que nosotros los veterinarios sepamos, ¿ok? Y súper interesante la molleja cuando ustedes de repente van al campo. A mí me encanta, por ejemplo, el caldito de gallina, diríamos que es casi mi perdición. Pero siempre uso estos comentarios con fin de aprendizaje, ¿verdad? Porque si ustedes piden una molleja o van a un restaurante que tiene un sabor súper agradable, ustedes van a ver que es una estructura así medio sacular, muy pequeña, pero que tiene una túnica increíble, increíble. Estoy hablando de aves, ¿verdad? Que es la especie más pequeña de la que nosotros vamos a mencionar. Y mire que la túnica muscular en las aves tremendamente prominente, es la más grande en todas las demás especies de interés para nosotros en el ámbito de la veterinaria. Y uno de repente se pregunta, pero ¿por qué en esta especie la túnica muscular es tan prominente? Entonces, por eso que es importante usar esta cabeza. Entonces, yo tengo que tratar de darle una explicación del por qué tiene esa diferencia. Y ustedes van a ver incluso que las aves alzan de todo, no son selectivas, alzan de todos. Y ellos necesitan incluso piedritas, es común. Por ejemplo, si ustedes participan de una faena, cuando van al campo, sean curiosos y analícenlo. Y cuando ustedes revisan, si revisan la molleja, sorpresa, van a encontrar piedritas porque esta especie necesita para una buena digestión a ese nivel, una digestión mecánica. Ok, entonces voy de vuelta a la especie monogástrica. Entonces el esófago continúa directamente con el estómago y en toda la especie el abomazo y el estómago continúa con el siguiente segmento del sistema digestivo que sería el intestino delgado. ¿Ok? El intestino delgado con sus tres porciones, ¿verdad? Duodeno, yeyuno e íleo. Y lógicamente el intestino delgado luego se continúa con el intestino grueso. Intestino grueso, ciego, tenemos al colon, al recto, y el recto termina con el ano. Entonces fíjese, a manera de introducción, y ahora voy a atacarle de vuelta a Sol. Entonces, Sol, ¿vos te consideras una especie monogástrica o poligástrica? Monogástrica. Monogástrica, súper bien. Y Sol, ¿vos me puedes citar rápidamente cuáles son los órganos de tu sistema digestivo? No me acuerdo, profe. Vamos por partes, rápido. Cavidad bucal, faringe, Faringe. esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y termina con el ano. Se inicia con la boca y termina con el ano. Ok. Yo trato de hacer lo más práctico posible y quizás la experiencia de años enseñando busco alternativas para llamarle la atención a ustedes, porque ahora hago este razonamiento. Mire, sea la especie que fuere, lógicamente el primer segmento del aparato digestivo, que es la boca, entonces, dependiendo de las especies, nos permite obtener el alimento, llevarlo a la boca, y Sol dice que ella comenzó a masticar ahí su mixto. Y bueno, con todo respeto, y cuando haya pasado cierta hora y Sol haya digerido totalmente ese alimento, quizá haya comido pan blanco, pero cuando llega a eliminar los residuos, lo hace como materia fecal. Sol, ¿alguna vez miraste y valoraste de qué color es tu materia fecal? Claro. ¿Qué color es? Y depende de lo que comemos, creo. Puede ser Sí, más pero, clarito o más oscuro, marrón. pero- sí,
Beige. marrón claro, marrón amarillo, marrón claro, marrón oscuro, sí, súper bien. Entonces, Sol, ¿qué te parece que pasó en todo ese segmento? Porque vos te comiste un pan blanco, me dijiste con queso y al final eliminaste un residuo de un color amarronado. Sí, profe. ¿Y alguna vez dijiste, wow, mire todo lo que ocurre en mi organismo? La verdad que no, ¿verdad? Sí, no. Sí, no. Bueno, hoy yo te voy a enseñar parte de todo lo que ocurre en tu tubo digestivo. Entonces, vamos a iniciar la clase de la siguiente manera. Espero haberlo llamado la atención suficiente para que ustedes valoren realmente la importancia que tiene este fenómeno. Entonces vamos a comenzar a hablar un poco del sistema digestivo. Entonces rápidamente ya mencionamos cuáles son los órganos que lo conforman desde el punto de vista anatómico. No mencionamos todavía las glándulas anexas, pero vamos a ir por orden. Entonces aquí tenemos, fíjese, embriológicamente, cuando nosotros siempre insistimos en esto, por lo menos tener una idea de cuál es el origen embriológico de los diferentes tejidos y órganos. Entonces, fíjese, embriológicamente hablamos del endodermo y ectodermo. Sin embargo, si comenzamos a analizar algunos órganos en particular, tendríamos que decir también mesodermo. O sea, para mí particularmente se origina de las 3 capas embrionarias. Y voy a fundamentar por qué. Cuando hablamos del ectodermo, fíjese, la primera parte, la boca, cuando, si ustedes me están viendo ahí en la imagen, yo mismo voy a ir señalando la parte anatómica de mi cuerpo. Entonces tengo aquí la boca. Esta parte, cuando se forma el feto, entonces el ectodermo que se encuentra aquí se invagina y se continúa y da origen a la cavidad bucal. Entonces la cavidad bucal con sus componentes allí se origina gran parte del ectodermo. Luego del esófago para abajo, estómago, intestino delgado, grueso, es del endodermo. ¿Por qué? Porque ahí, recuerdan ustedes cuando hablamos de la gástrula, yo le decía blastóporo y el arquenterón, y decíamos que el arquenterón va a formar a, a los diferentes órganos del tubo digestivo. Entonces, lógicamente, se recuerdan que habíamos dicho que las células epiteliales que reviste al arquenterón es el endodermo, y por lo tanto, gran parte de los órganos sobre todo cuando hacemos referencia a las células epiteliales de la mucosa, es de origen endodérmica. Pero ¿por qué debería incluir aquí también mesodermo? Porque la pared de los órganos tubulares, principalmente el tejido muscular, y el tejido muscular embriológicamente es mesodérmico. Entonces, yo diría que los diferentes órganos que conforman el tubo digestivo se origina tanto del ecto, meso y endodermo. Ahora bien, importante entonces definir bien, todo este sistema del tubo digestivo tiene básicamente 2 componentes fundamentales, que es el conducto alimentario, que es lo que acaba de escribirnos la compañera Sol. El conducto alimentario que va desde, lógicamente, boca, faringe, esófago, preestómago o estómago verdadero y abomazo, intestino delgado e intestino grueso, recto, y termina con el ano. Todo eso es el tubo alimentario o el conducto alimentario. Y también tiene estructuras asociadas al tubo digestivo que lógicamente va a cumplir determinadas funciones, como por ejemplo los labios, la lengua, dientes y glándulas extramurales, es decir, que está fuera del tubo digestivo. Entonces son las glándulas salivales, tenemos al hígado y páncreas. Comúnmente lo describimos como glándulas anexas. Ok, entonces partamos de la base que el sistema digestivo está conformado por
por órganos tubulares que forman el conducto alimenticio, diríamos órgano tubulosacular que forma el conducto alimenticio, y tenemos glándulas anexas y algunas estructuras asociadas ya mencionadas. Justamente aquí ustedes tienen la cavidad bucal, que es el inicio del sistema digestivo, y ustedes tienen aquí el segmento tubular, que lógicamente inicia con la faringe, que está a este nivel, luego se continúa ya con el esófago, y el esófago, lógicamente, en la especie monogástrica, se conecta con el estómago, y el estómago, entonces se continúa con el intestino delgado, que es bastante largo, por lo que ustedes pueden observar en esta especie, que este es un canino, fíjese cómo es largo el intestino delgado, y aquí se inicia el intestino grueso, que es bastante corto en esta especie. Entonces usted tiene aquí al ciego, tenemos al colon, esta parte sería el recto, y el recto termina con el ano. Pero sin embargo, en la especie poligástrica, esto que ustedes ven aquí, este gran saco que ven aquí en anatomía, ustedes van a hablar de los sacos dorsales y del saco ventral. Saco dorsal y saco ventral. Y aquí esto es el rumen. Y aquí voy a tener al retículo, que es chiquitito aquí. Este es el omaso. Y luego tenemos ya al abomaso. El abomaso sería esta parte de esta imagen. Entonces ahí podemos observar ya. Ahora bien, si comenzamos a pensar cuáles son las posibles funciones del aparato digestivo. Entonces, señores, yo les invito a que comencemos a razonar, a aprender de una manera lógica y no tan necesariamente memorizar. Voy de vuelta a Sol. Sol nos dijo que en la cavidad bucal se produce el fenómeno de la trituración. Entonces, cuando voy a comenzar a hablar de las funciones del sistema digestivo así a grandes rasgos, voy a mencionarlo de la siguiente manera. Lo primero es la aprehensión del alimento. Cómo se obtiene ese alimento y cómo se transporta a la cavidad bucal. Entonces, todo ese fenómeno la llamamos aprehensión del alimento. Y ahí rápidamente voy a analizar algunas especies. Sol, ¿qué utilizaste para llevar la comida a tu boca? Las manos. Bien, las manos. A ver, ¿tenés perro, Sol? Sí, tengo un perrito. ¿Cómo? ¿Y el perro cómo lo hace? La cabeza. ¿Cómo lo hace el Acerca. perro? ¿Mm? ¿Usa qué cosa? Los colmillos, los dientes. Los colmillos. ¿Y tenés gatos? Sí, también tengo un gato. ¿Y los gatos cómo lo hacen? De la misma forma. ¿Los bovinos cómo lo hacen? Creo que todos iguales. ¿Seguro? ¿Alguna Una vez le lengua. viste No tan segura. ¿Una vez le viste a un equino obtener alimento? Creo que no. No. Bueno, entonces eso es importante porque, fíjese, todo lo que vayamos aprendiendo tenemos que conocer lo normal, porque cuando uno habla de patología tenemos que dimensionar qué está pasando. Entonces, rápidamente, los gigantes de la especie humana utilizan la mano. Ahora voy a los animales. Entonces tenemos ahí, vamos a mencionar a los caninos y a los felinos. Los caninos utilizan más los dientes, de ahí caninos. Utilizan más los dientes, abren la boca y utilizan los dientes, y con los dientes, digamos, en condiciones de naturaleza, según su origen. Fíjese que los perros salvajes comen solamente animales quizás muertos que hayan cazado. ¿Y cómo lo hace? Utilizando los dientes y desgarrando, lógicamente. Y de esa manera obtiene tipo por desgarre el alimento y lo lleva a la boca. Por eso que los perros tienen una mandíbula bastante potente.
¿verdad? Lógicamente los felinos también prácticamente tienen el mismo comportamiento. Ahora seamos conscientes de que hoy en día los animales domésticos, yo siempre utilizo un refrán, que lógicamente los avances tecnológicos, la gran industria imperante en la actualidad, han convertido a los carnívoros en granívoros. Y eso es lo que estoy diciendo, han convertido a los carnívoros en granívoros, porque lógicamente hoy te va y tener opciones de balanceado por doquier, pero viene en forma de granos. Y lógicamente, fíjese ahora eso también hasta la forma de obtener el alimento difiere un poco, ¿verdad? No necesita desgarrar más que, incluso no necesita triturar mucho más que lo deglute directamente. Qué interesante. Si yo analizo al perro y al gato como toma, como tiene agua, entonces ustedes van a ver que es por lengüeteo. Solo que el perro hace como, por ejemplo, la punta de la lengua, como que incurva y luego se dirige en dorsal y forma una especie de cuchara, de tal manera a que ese lengüeteo como una especie de cuchara hace que el perro lleve agua a la boca. El gato, cuando ustedes si son dueños de gato, ustedes van a ver que los gatos sobre el dorso de la lengua tienen una espinita que se llaman papilas linguales y el gato hace esto. El gato hace esto. Hay un poquito en curva y el agua prácticamente queda todo entre las papilas y de esa manera el gato toma agua. En cambio voy al equino. El equino, para que pueda obtener el alimento, tiene unos labios delgados, suave. ¿Ah? Si tienen equino, si hay algunas personas que tienen, comiencen a mirarlo, a controlar, porque lo que estamos diciendo, usted tiene que mirar un poco si es cierto o no, de tal manera que eso quede en la cabeza. Los equinos tienen unos labios, señores, tiene la textura de la piel es sumamente fina, suave, tiene unos pelos táctiles que le permite una gran capacidad de selección. Y cuando ustedes vean a un equino pastando, los labios hacen esto, los labios hacen esto. Increíblemente, de esa manera va seleccionando qué alimento va a captar y ahí utiliza sobre todo los dientes, los incisivos y el alimento queda entre los incisivos y lo corta y lo corta. Entonces la piel como que es, diríamos, un mecanismo de selección y los dientes capta y corta. En cambio, los rumiantes, sobre todo los bovinos particularmente, fíjese, la piel es muy gruesa, muy diferente a la del equino. Ah, esa piel tan gruesa hace que el bovino no tenga mucha capacidad de selección de alimento. Es más, de hecho, siempre ustedes van a encontrar que el bovino es poco selectivo con la ingestión, con la captación del alimento y utiliza más la lengua. Ustedes van a ver cómo el bovino, la lengua saca para afuera, lo incurva y lo aprisiona entre el incisivo y la almohadilla dentaria, porque sabemos que no tiene incisivo superior. Entonces, de esa manera capta y como que arranca, a diferencia del equino que como corta. Si yo le miro a las aves cómo obtiene su alimento, como que yo siempre digo, las aves como son, digamos, la especie que más sabe agradecer al Señor, porque aquello creyente, ¿no? Se le da el alimento y picotea y como que levanta un poquito la cabeza y hace unos movimientos, son particulares que tiene la especie y de gluten, ¿ok? Bueno, a grandes rasgos, entonces ya tenemos aprehensión, o sea, captación, ¿verdad? Y lógicamente los mecanismos para cortar ese alimento. Luego lo lleva a la boca, ahí ocurre un fenómeno que se llama trituración. Ahí se inicia ya el proceso de la digestión, pero esa digestión consiste en triturar ese alimento grosero a partículas todavía bastante groseras, pero lógicamente cada vez más pequeñas. Pero durante el proceso de la masticación, señores, es muy importante en la gran mayoría de las especies. Entonces ahí tenemos las glándulas salivales menores, las glándulas salivales mayores. Entonces cuando ocurre ese fenómeno de la masticación, entonces eso lógicamente
vía sistema nervioso. Entonces hay un trabajo así conjunto ahí con ese movimiento masticatorio y lógicamente el sistema nervioso envía señales también a las terminales nerviosas a nivel de las glándulas salivales y comienza a liberarse la saliva dentro de la cavidad bucal. ¿Con qué objeto? La de lubricar el alimento. Hay un refrán que se dice, se me hace agua en la boca. ¿No? Se me hace agua en la boca. ¿Alguien lo analizó alguna vez? No lo sé. Como ustedes dicen, no lo sé, Rick. ¿Ah? Y fíjese, cuando ustedes tienen hambre, hoy terminamos la clase de esto, están en su casa. Yo, por ejemplo, ya estoy oliendo algo de un sabor muy agradable, que seguramente mi señora está preparando alguna comida. Entonces, fíjese, el olor, la sensación de hambre que uno tiene, ese olor es captado vía fosa nasal. Y a partir de allí hay unas terminales nerviosas que son los receptores sensoriales que capta esa sensación olfativa y lo traduce y lleva la información al sistema nervioso y el sistema nervioso procesa esa información, luego lo transfiere de vuelta ahí. Entonces de repente decimos, oh, qué sabor tan agradable, se me hace agua en la boca, pero fíjese que cuando el sistema nervioso ha procesado esa información, ya envía a las glándulas sudoríparas señales, mire que ese olor es tan agradable, o esta persona o este animal va a comer enseguida. Entonces, sobre todo esto en el humano es bien estudiado, ya comienza a haber esa secreción salival o como que prepara la cavidad bucal para la captación del alimento. Sumamente interesante. Entonces, en la cavidad bucal ocurre el fenómeno entonces de la masticación, que consiste en trituración y lógicamente la secreción de la glándula salival. La saliva cumple la función de lubricar la superficie de las mucosas de la cavidad bucal y también humedece y lubrica el alimento, dependiendo del tipo del alimento, indudablemente. Entonces, eso ocurre en condiciones normales. Bueno, perfecto. Y a veces, dependiendo de la especie y de la etapa de desarrollo inicial, por ejemplo, por nacimiento, las glándulas salivales pueden tener algunas enzimas, sobre todo en cerdos, en humanos, que sobre todo las amilasas linguales, que en cierta manera son capaces ya de producir una pequeña digestión de los hidratos de carbono. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora bien, ese alimento que ya ha sido masticado, triturado, dependiendo de la especie, lubricado, entonces se deglute. ¿En qué consiste la deglución? La deglución es el pasaje del alimento de la cavidad bucal a través de la faringe al esófago. Fíjese cómo la anatomía es tan importante, porque la faringe comunica la cavidad bucal con el esófago. Ahora yo tengo alimento en la boca que ha sido triturado y voy a deglutirlo. Entonces, ¿qué significa la deglución? Simple, pasaje del alimento de la cavidad bucal al esófago, vía faringe. Ok, muy bien, y ahora, ¿y el esófago qué hace? Ya tengo alimento aquí en el esófago. El esófago es un órgano de transporte, señores. Es un órgano tubular cuya función es transportar. ¿Transportar a dónde? A los preestómagos o al estómago verdadero. Cuando ese alimento llega a los preestómagos, sobre todo en el rumen es el gran saco que tiene los rumiantes, el gran saco que tiene los rumiantes. ¿Y por qué es tan importante el rumen? Porque es tan grande. Porque esos animales comen, y ese alimento que va ingiriendo, entonces se estratifica en este órgano. ¿Y qué ocurre en este órgano? Fíjese cómo ahora planteo. ¿Y qué ocurre? Yo ya sé que es un órgano sacular. Al ser un órgano sacular, entonces
lógicamente almacena temporalmente al alimento y luego va a comenzar a experimentar unas contracciones peristálticas. Hay unas contracciones ahí que permite que entonces el alimento se mezcle con el jugo. ¿Qué tipo de jugo? Jugo ruminal. Y el jugo ruminal, señores, tiene gran cantidad de microorganismos, microflora ruminales. Ok, y tiene un pH y ese pH es neutro o levemente alcalino, pero es variable de acuerdo al tipo de alimento. En general, podríamos decir que puede ir de 6.8 a 7.2, dependiendo del tipo del alimento. Entonces, pero por lo menos que ustedes tengan un valor aproximado de un pH que se considera como normal para este órgano. ¿Qué tan importante es el pH a este nivel? Porque ahí tenemos los microorganismos ruminales tremendamente importantes para la digestión microbiana. Sí, increíble lo que hace estos microorganismos. Los microorganismos te comienzan a digerir en parte un poco la hemicelulosa, poca capacidad de digestión de la celulosa, digiere los hidratos de carbono, digiere las proteínas, digiere los lípidos, y ustedes por bioquímica probablemente habrán escuchado ya la síntesis de proteínas microbianas, la formación de los ácidos grasos volátiles cuando hablamos de la digestión de los hidratos de carbono y la formación de gas, ¿sí? Entonces, estos microorganismos de la microflora ruminal juegan un rol sumamente importante. Entonces aquí yo, si alguna vez alguien me pregunta, che, ¿qué es lo que es la función del rumen? Fíjese, pregunta tan grotesca, pero a veces nos complicamos la vida. Ah, bueno, la anatomía, yo sé que es un órgano sacular. Al ser un órgano sacular, sirve para almacenar alimento. Ok. Ah, no, pero hoy en histología me dice que el profesor hay un jugo ruminal y que el jugo ruminal tiene un pH definido y que a ese pH definido hay una microflora sumamente importante para la digestión. Entonces, señores, aquí el rumen cumple una función de digestión mecánica porque hay movimiento peristáltico, ¿sí? Pero la más importante es la digestión microbiana. Digestión microbiana, ¿ok? Bueno, entonces ese alimento luego va a pasar por el retículo, sigue la digestión microbiana, luego llega al omaso. El omaso por anatomía es como una pelotita que tiene unas láminas paralelas como libro, de ahí la denominación de librillo, de ahí la denominación de librillo. Le cuento un chiste aquí. Yo sé que esto queda en la plataforma, pero una forma de aprender nada más, nunca me olvido. Hoy tengo una hija que es mi alumna en el 3er año y cuando los era chiquitito, chiquita no quería la comida hecha por, lógicamente por parte de estos órganos, ¿verdad? Y le salió su tío y le dijo, che, ¿no te gusta el librito? Parece, porque era librillo, o sea, se preparó un caldo, ¿no? Por eso siempre es importante de repente esa rutina, esa experiencia, volcarlo para aprender. Entonces, ¿por qué lo llaman librillo? Porque sencillamente tiene una forma de hoja. Ahora, si nosotros comenzamos a analizar, pero ¿por qué tiene esa forma de hoja? ¿Por qué tiene esa organización? Porque los alimentos ya que han sido sometidos a un proceso de trituración, digestión microbiana, van avanzando por movimiento peristáltico y cuando llega a nivel del omaso se introduce entre esas hojas y esas hojas también tienen papilas y esa hoja también tiene contracciones. Entonces va a permitir solamente que pueda pasar al abomaso, fíjese, solo deja pasar al abomaso pequeñísimas partículas, ¿verdad? Y lógicamente parte del jugo ruminal. Interesante. Entonces, es como una especie de filtración que ocurre a este nivel. Y esos alimentos ahora que pasan al abomaso, ya llego al abomaso o al estómago verdadero, voy a mezclar. Entonces, ¿qué ocurre? Es que tanto en el estómago verdadero, en la especie monogástrica y en el abomaso, se considera órgano glandular. Los preestómagos son aglandulares. Ok. Y el estómago tiene una pequeña, en la especie monogástrica, tiene una pequeña porción que se llama zona glandular.
pero digamos que en un 80-85% es zona glandular. Ok, entonces, y el abomaso es enteramente glandular. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que el alimento que llega al estómago, ahora voy de vuelta a Sol, Sol, ya tenés el alimento en tu estómago, ¿qué va a ocurrir con ese alimento, Sol? ¿Me puedes repetir, profe? El alimento ya está en tu estómago, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Se van a degradar ¿Cómo? con las enzimas? Sí, muy bien, excelente. ¿Qué más? Solo encima. ¿Qué pH tiene tu estómago, Sol? ¿Ácido? Muy bien, tiene un pH ácido. ¿Y los preestómagos, qué pH tenía? No recuerdo, profe. Alcalino, Ah, alcalino. alcalino. Ok, Sí, alcalino. digamos, 7,7, 7,2, neutro alcalino, pero dijimos que el promedio es variable, vamos a 6,8, a 7,2, pero siempre está en ese rango, ¿ok? Muy importante lo que dice Sol. Cuando el alimento llega al estómago, el estómago es un órgano glandular, tejido generalidades. Al ser una glándula, significa que las glándulas que está a ese nivel va a sintetizar enzima y la enzima comienza la digestión mecánica. Y es muy importante el pH ácido que tiene el estómago. Señores, eso lo tienen que saber y valorar. El pH ácido del estómago es tremendamente importante porque, sobre todo en la especie monogástrica, actúa para emulsificar grasas, emulsiona grasa por un lado, y también lo que es más importante, que actúa como mecanismo de defensa, mecanismo de defensa. Cuando vamos al intestino delgado, ok, el alimento ya una vez digerido, una digestión química por ácido clorhídrico y una digestión enzimática, el alimento llega al intestino delgado. Y en el intestino delgado prosigue la digestión, prosigue la digestión. Y ahí la digestión es enzimática, y la digestión enzimática es principalmente pancreática. La digestión a nivel del intestino delgado es principalmente enzimática, que se ha originado del páncreas. Quiere decir que el páncreas tiene que tener un sistema de conducto que le permita que esa enzima llegue a la luz del intestino delgado y lógicamente comiencen a activar. Eh, Voy a Sol. Sol ingirió hidrato de carbono. Cuando los hidratos de carbono llegan al intestino delgado y tengo una digestión de la enzima pancreática, ahí los profesores de bioquímica nos comienzan a decir la famosa carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa ha sido sintetizado por los acinos pancreáticos y se libera en el intestino delgado y comienza la digestión y se forma la famosa glucosa. Y la glucosa se absorbe vía vellosidades intestinales, que tienen unas microvellosidades. Ahora, si voy a los lípidos que ingirió Sol, entonces los lípidos en el estómago, ha sido ya atacado por la lipasa gástrica. Ya hay una pequeña digestión ahí. Luego llega a nivel del duodeno, ahí hay unos ácidos que se llaman ácidos biliares que se secreta, o por las sales biliares que se secreta por la bilis, hígado. Entonces produce la emulsificación de la grasa. ¿Qué significa emulsificación? Que ese lípido de gota bastante grande lo comienza a reducir en pequeñas gotitas. Eso se llama emulsificación. Es muy importante el rol que tiene ahí la bilis para emulsificar la grasa. ¿Y qué tan importante es? Porque cuando comienza a fragmentar en pequeñas gotitas, entonces las enzimas pancreáticas, que son la lipasa pancreática, entonces trabaja con mayor facilidad, digiere los lípidos y lo convierte a ácidos grasos que también van a ser absorbidos. Ok, si voy a pensar que Sol ingirió proteína, entonces las proteínas en el estómago hay una enzima que lógicamente es el pexinógeno, que se activa pexina, y la pexina comienza a digerir esa proteína, pero sigue siendo cadena polipeptídica.
esa proteína pasa al intestino delgado, prosigue la digestión y ahí de vuelta el páncreas, que ha elaborado una proteína, el famoso trixinógeno, la trixina pancreática, entonces comienza a actuar allí y finalmente se reduce hasta aminoácido. Entonces ahí comienza la absorción. Y la absorción de todos esos principios nutritivos lo hace a través de las células epiteliales del intestino delgado, llega a los vasos sanguíneos o linfáticos, dependiendo de la sustancia, y de ahí viaja por todo el territorio. Vaya qué interesante. Entonces voy ahora. Bueno, ya fíjese, voy enumerando rápidamente. Hablamos de la aprehensión, masticación, deglución, ¿sí? Digestión, la digestión acabo de ir analizando. Una digestión mecánica, digestión enzimática, digestión microbiana. Luego hay absorción, ¿sí? Y también hay actividades de síntesis porque sobre todo en los rumiantes, ahí hay síntesis de proteínas microbianas. O sea, hay una actividad de síntesis. También hay una síntesis, lo que se llama la famosa vitamina B12 oceanocobalamina. Quiere decir que el tubo digestivo también tiene una función de síntesis. Y cuando yo hablo de una función de síntesis y secreción, veo, por ejemplo, que las glándulas anexas, que considero como parte del sistema digestivo, sintetiza los diversos componentes de la saliva y lo excreta por un sistema de conducto. Ok, si voy al hígado, el hígado también elabora una serie de compuestos que va a formar parte de la bilis y la bilis va a ser evacuada al duodeno. Entonces hablo de una síntesis, secreción y excreción. Ok, el páncreas sintetiza también las enzimas, el jugo pancreático y lo libera al duodeno. El estómago sintetiza el jugo gástrico, señores. Entonces hay actividad de síntesis, hay actividad de secreción. Y lógicamente todos aquellos residuos que no han sido asimilados, entonces debe ser eliminado. Entonces ahí hablamos del fenómeno de la excreción. Fíjese, ya prácticamente todos lo que está aquí enumerado y que queda lógicamente para usted en la plataforma, lo acabamos de analizar con ustedes. ¿Ok? Entonces ustedes simplemente luego van a comenzar a analizar algunos aspectos. Ahora bien, voy a la organización general del tubo digestivo. Cómo está organizado desde el punto de vista histológico el órgano del tubo, o los órganos del tubo digestivo. Voy de vuelta a Sol. Sol, necesito saber tu nombre y apellido completo. Sol Fernández Barreto. Sol Fernández Barreto. Mi nombre completo también. Sí. Sol María del Carmen. María, Sol María del Carmen. Sí. Tu nombre es más complejo que de los preestómagos. Bueno, es culpa perfecto. de mi mamá. Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta a Sol? Porque ahora quiero conocer más íntegramente toda la organización de los órganos del tubo digestivo. Y señores, esto que está aquí en esta presentación, ustedes lo tienen que saber. Es imperdonable, inadmisible que un estudiante de histología no sepa eso. Es como que ustedes no sepan su nombre. Es inadmisible. Entonces, señores, es tremendamente importante porque aquí está el secreto. Yo siempre voy a tratar de que ustedes me eviten estudiar de memoria. Entonces, el juego que vamos a hacer es, y ya vamos a comenzar ese juego para no aburrirle a ustedes, es que ustedes comiencen a animarse a construir, sin conocer la estructura histológica de los diversos segmentos que conforman al tubo digestivo. Ustedes mismos van a ser capaces de hacerlo si conocen tejido epitelial, generalidades, si conocen tejido epitelial, entonces ustedes van a ser capaces de elaborar cuál es la estructura histológica del intestino delgado, del intestino grueso, del estómago, de los preestómagos, y yo me voy a encargar de guiarle a ustedes. Entonces vamos a conocer esto
Entonces, para que podamos describir a un órgano del tubo digestivo, salvo la cavidad bucal, porque la cavidad bucal no es un órgano tubular. Entonces tenemos aquí la túnica mucosa. Tenemos la túnica mucosa. Esta pared, entonces siempre se describe en esto de adentro para afuera. La descripción siempre hay que hacerlo de adentro para afuera. Entonces tenemos la túnica mucosa. La túnica mucosa viene a ser el epitelio que recubre los diversos segmentos del tubo alimentario, porque aquí la cavidad bucal también está cubierto por mucosa. Si ustedes me miran aquí, yo tengo la piel, tengo un poquito de barba, y luego tengo aquí los labios, donde se inicia, esto es labio, tiene una piel, luego tengo una zona de transición, que no tiene pelo. Y es seca. ¿Cuántas veces las damas, por ejemplo, dicen, tengo los labios secos y voy a utilizar un artefacto que son los coloretes o algún humectante y se pone? Y dice, me estoy poniendo colorete por mis labios. No, en realidad está colocando en una porción que se llama porción de transición. Ok, bueno, entonces, fíjese, a partir de ahí, sin embargo, esta zona bastante seca, luego por dentro, si ustedes quieren hacer un pequeño jueguito, deslicen la lengua, hagan chocar la lengua contra la mejilla, así como lo hago, lleven su lengua contra el paladar duro, y van a ver que ustedes van a sentir que ahí tiene una textura lisa, muy suave, muy húmeda. Sin embargo, acabo de decir que una parte del labio está bastante seco. Entonces, ¿y a qué atribuyo? Que hay diferencia histológica a ese nivel. Ok, de todo eso vamos a ir un poco jugando y cómo puedo construir mi conocimiento. Entonces, ahora bien, esa túnica mucosa que reviste la cavidad bucal, señores, ahora pienso en embriología, arquenterón, el arquenterón. Entonces, todo ese epitelio que reviste la luz de la faringe, del esófago, de los preestómagos, del estómago ahomaso, del intestino delgado y grueso, es mucosa, es mucosa. Entonces, la primera pared del tubo digestivo se llama túnica mucosa. Y esa túnica mucosa tiene 3 láminas o subcapas. Tiene 3 láminas. La primera se llama lámina epitelial de la mucosa. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de epitelio, que indudablemente esta sería la parte más complicada. Tenemos la lámina epitelial de la mucosa. Esta lámina epitelial descansa sobre un tejido conectivo, que se llama lámina propia. ¿Por qué propia? Porque es propia de la mucosa, es de la mucosa. Entonces hablamos de lámina propia. Y la tercera tiene una delgadísima lámina de células musculares lisa que va de 3 a 5 capas, muy delgadita, que se llama lámina muscular mucosae. Aquí simplemente ya puse en español lámina muscular de la mucosa. ¿Ok? Entonces vuelvo a reiterar, la túnica mucosa es la primera capa de la pared del tubo digestivo que reviste la luz tubular. Entonces, ¿por qué está constituido? Por una lámina epitelial. Esta lámina epitelial descansa sobre la lámina propia y por debajo de la lámina propia existe una capa de 3 a 5 células musculares lisas que se llama lámina muscular mucosae. Por debajo de la mucosa tengo una túnica de tejido conectivo que se llama submucosa. Se llama submucosa. Ahora, es tejido conectivo. Entonces, fíjese cómo hago un razonamiento. Yo ya le conozco al tejido conectivo, lo estudié en la parte general. Y digo, el tejido conectivo tiene, para su estudio, tiene células, tiene sustancia fundamental amorfa y tiene fibras.
Y aquí me interesa saber cómo clasifico al tejido conectivo. Y sobre todo, aquí lo que es importante es recordar que tenemos tejido conectivo laxo y denso de acuerdo al predominio de sus componentes. Ok, entonces ahora vuelvo para atrás. La túnica submucosa está por debajo de la túnica mucosa, que lógicamente mayoritariamente es epitelial. Esta túnica mucosa descansa sobre la submucosa, que es tejido conectivo. Entonces aquí tengo células, tengo sustancia fundamental y tengo fibras. Ahora bien, dependiendo del órgano que vamos a analizar, esta túnica submucosa es una combinación variable de tejido conectivo laxo y denso. Ah, vaya, ¿y por qué? Si yo me pregunto, ¿por qué? Porque fíjese, cuando nosotros tragamos algo, ¿quién alguien alguna vez tenía tanta hambre y se masticó 2 o 3 veces la mandioca? No lo trituraste bien y lo deglutiste. Al no triturarlo bien, no hubo buena salivación. Como no trituraste bien, el bolo deglutido es bastante grande y pasa con dolor lentamente a nivel del esófago. Ah, bueno, entonces, ¿qué ocurre a ese nivel? El esófago está dilatándose a lo máximo que le permite su estructura. Entonces es importante que tenga tejido conectivo laxo, porque el laxo, recuerden que tiene más sustancia fundamental que fibra y que célula. Ok, al ser laxo, entonces le va a permitir cierta capacidad de distensión. Pero lógicamente debo evitar que ese alimento rompa al esófago. Entonces también tiene que haber tejido conectivo denso, porque lógicamente un tejido conectivo denso tiene muchas fibras, sobre todo fibras colágenas, y las fibras colágenas funcionalmente son fibras que son sumamente resistentes. La fibra colágena lógicamente permite a estos órganos, lógicamente, soportar la presión, los cambios de volúmenes y la distensión. Entonces todos los órganos tubulares, vamos a ver que tiene esa organización. Ya, entonces fíjese cómo rápidamente lo analizo. Y aquí yo también puedo, lógicamente, decir, voy a tener vaso sanguíneo, voy a tener fibras nerviosas, vamos a tener vaso linfático, y también aquí podemos tener glándulas epiteliales, que vamos a ir analizándolo, y podemos tener algunas estructuras del mecanismo de defensa, que son los folículos linfoides, por ejemplo, que ustedes vieron en órganos linfoides. Entonces, fíjese, a grandes rasgos ya le estoy comentando cuáles son las estructuras que vamos a encontrar en la submucosa. Si yo tengo un poco estructurado esa noción, va a ser fácil histología, les aseguro. Y luego de la túnica submucosa tenemos la túnica muscular. La túnica muscular, clásicamente, con excepción de los preestómagos y del estómago verdadero, tiene una túnica muscular, que es tejido muscular liso. Tengo una túnica muscular interna que tiene una dirección circular. La túnica muscular interna, las fibras, tienen una dirección circular. Ok, si por ejemplo este es el alimento que llegó aquí, supongamos que este es un órgano tubular, mis dedos, imagínense ustedes que son las fibras musculares circulares. Entonces, esta túnica muscular, cuando se contrae, hace esto, lo aprisiona y, digamos, lo somete a un esfuerzo de una mini trituración. Y como ya fue triturado aquí y el alimento es blando, como por ejemplo Sol que comió ahí, el mixto que contenía pan blanco, hidrato de carbono, que lo humedeció bien, el agua se incorporó dentro de ese hidrato de carbono, y cuando se contrae esta túnica circular interna, sorpresa, fragmenta ese alimento. ¿Ok? Entonces su función, la túnica muscular circular interna, va a ser esto, fragmentar. No, pero yo necesito transportarlo al estómago de los preestómagos. Y ahí vienen las fibras musculares longitudinales. Entonces, fíjese, aquí ya está el alimento, la túnica circular ya cumplió su rol, y las fibras musculares externas son longitudinales a ese órgano tubular. Ok, entonces primero se contrae la túnica interna circular, luego se contrae estas fibras longitudinales. ¿Y qué va a hacer esta fibra longitudinal? Hace esto. Miren, qué interesante.
La función de las fibras musculares longitudinales, señores, es transportar de manera unidireccional, lógicamente, hacia el segmento posterior. Ok, ocurre en alguna especie las funciones antiperistálticas, en el caso de los rumiantes, que también a nivel del esófago va a permitir que el alimento que ya llegó a los preestómagos y ha sido sometido a una digestión parcial, aquellos que son medio groseros, lo vuelve a la cavidad bucal y ocurre el fenómeno de la rumiación. O sea, ahí, en ese caso, es totalmente fisiológico. Entonces recuerden que la túnica interna tiene una dirección circular y la externa tiene longitudinal. La circular es, lógicamente, promover la fragmentación de ese bolo alimenticio, y la túnica externa longitudinal, por la dirección de su fibra, hace esto, transporta hacia el segmento posterior. Y vamos a ver que en el caso de los preestómagos y del estómago tiene una túnica intermedia, entonces por lo tanto tiene 3 capas. Bueno, y por último tenemos la túnica serosa. La última pared se llama túnica serosa y o adventicia. Entonces, ¿cuándo es serosa? Cuando de repente los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica y los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, anatomía. Los profesores de anatomía nos dicen que la cavidad torácica y la cavidad abdominal está revestida por una membrana que se llama, es una membrana serosa, que se llama pleura en tórax y peritoneo en abdomen. Voy a lo histólogo, y los profesores de histología nos dicen que esa capa, la serosa, pleura y peritoneo, está revestida por una célula epitelial que se llama mesotelio, y los mesotelios tienen capacidad de secretar agua. Qué interesante. Si los mesotelios tienen capacidad de secretar agua, entonces vamos a encontrar siempre que el pulmón tiene cierta humedad, el epicardio del corazón tiene cierta humedad. Voy a los diversos órganos dentro de la cavidad abdominal y va a estar siempre húmeda. Si usted alguna vez participan de una faena, sea ave, o sea cerdo, ovino, bovino, y ustedes tocan la pared externa, están tocando serosa, señores, y está húmeda porque está revestida por ese mesotelio. Y la adventicia, sin embargo, es tejido conectivo. Tejido conectivo. Entonces, fíjese aquí, me pongo yo como ejemplo. Aquí tengo al esófago. La porción cervical del esófago tiene una túnica adventicia. ¿Por qué? Porque aquí no tengo serosa. No hay serosa. Entonces la pared externa es adventicia. Y si voy a nivel del recto, que ya está en la cavidad pelviana, y ustedes saben por anatomía que el peritoneo solamente es cavidad abdominal, no se proyecta hacia la cavidad pelviana o a lo sumo hacia la parte muy anterior. Y el recto que se encuentra ahí dentro de la cavidad pelviana carece de serosa, por lo tanto es adventicia. Ok. Señores, esto es lo que tienen que saber. Y a partir de ahora comienza el juego. Ok, tengo aquí la luz. Este es un segmento de un órgano tubular. Aquí tengo la luz. Esto que veo aquí, que estoy señalando, es, esto es el epitelio. Aquí me dice túnica mucosa. Y voy a identificar la túnica mucosa, dijimos, tiene 3 láminas. Esta que estoy señalando aquí es la lámina epitelial de la mucosa. Luego vamos a hablar de las características de cómo está esta lámina. Y voy a este tejido conectivo que se encuentra aquí. Este tejido conectivo, que es bastante grueso en este órgano, esto es lámina propia. Esto es lámina propia. En realidad aquí, esto ya me indica como submucosa. No, la lámina propia en realidad aquí es muy delgada, por cierto. Y aquí debería tener la lámina muscular y mucosae. Vamos a ver en otros órganos. Pero en la túnica mucosa entonces tengo aquí lámina epitelial, tengo la lámina propia de la mucosa que se encuentra aquí dentro de esta estructura, que aquí son vellosidades, y la lámina muscularis mucosae tiene que estar localizada a este nivel.
Esto sería la túnica submucosa. Dijimos que la túnica submucosa es tejido conectivo. Y aquí a ver si ustedes tratan un poco de aprender esto. Toda esta pequeña porción cerca de la mucosa va a ser predominantemente laxo y hacia la túnica muscular va a ser denso. Por eso yo le decía que es una combinación de tejido conectivo laxo cerca del epitelio de la mucosa y denso hacia la túnica muscular. Y esto que veo aquí, ¿no? Esto es túnica muscular. Y tengo aquí una capa interna. Esto sería circular. Y aquí tengo la capa externa que sería longitudinal. Y por fuera está revestido por una delgadísima membrana que lógicamente en este caso, dependiendo del órgano tubular, o va a ser adventicia o va a ser serosa. En este caso es serosa porque este corte es de intestino grueso, grueso intestino delgado, parece que tiene vellosidades muy largas. Bueno, vamos aquí. Y con eso terminamos, digamos, la parte más importante que yo le diría a ustedes. Yo no le voy a aburrir con esto porque aquí vamos a ser muy reiterativo en todo, por lo tanto, quiero comenzar un poco ahí a, como diría este gran relator, a graficar un poco ahí con la compañera Sol. Vamos a sondearle a Sol su capacidad de razonamiento, su conocimiento. ¿Estás ahí, Sol? Sí, profe. Muy bien, Sol. Sol, te pregunto algo. Llevas la comida ahí a la boca y lo sometes a un proceso de masticación. ¿Alguna vez ingeriste de manera accidental comida muy caliente o bebida caliente? Sí, ¿Te quemaste alguna vez? sí. Calor físico, no emocional, ¿eh? Muy bien. Y a ver, considerando que el alimento que llevas ahí a la boca los tenés que triturar por un lado, y de acuerdo a nuestro hábito alimenticio, siempre queremos una comida con cierto grado de temperatura, que a veces siempre hay que cuidar de, cuando uno tiene mucha hambre hay que cuidarse, porque justo la mamá preparó ahí un rico arroz quesú o un guiso de arroz, que cuando te sirve allí, parece que está medio fresquito ya, y llevamos una cucharada ahí en la boca, y tenemos una tremenda sorpresa, porque el calor ahí por dentro, entre los granos de arroz, es espectacular, y te quema, y cuando estás en un encuentro social, por la educación no podés ni escupir ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, siempre hace un movimiento rápido ahí de la boca y trata de abrir para que se aire ahora sola. Entonces, considerando que ingerimos bebidas calientes, comida caliente, a veces llevo alimento relativamente duro y lo tengo que masticar bien. Entonces, la pregunta va para Sol. El epitelio de la cavidad bucal, ¿te parece que tiene que ser un epitelio simple o tiene que ser un epitelio estratificado? ¿Estratificado? Estratificado. ¿Por qué me decís, Sol, que tiene que ser estratificado? No sé, profe. ¿Cuál es la función del epitelio de revestimiento? ¿Proteger? Proteger. Bien, Sol, proteger. Entonces, yo necesito proteger la estructura presente en la cavidad bucal. Bien, 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 Sol. Entonces, el epitelio tiene que ser un epitelio estratificado, señores. Ahora voy a desafiarle un poquitito más a Sol. Como ingiero de vez en cuando comida caliente, y hay una variante de epitelio que se llama epitelio estratificado, escamoso, queratinizado.
Te pregunto, Sol. Te pregunto, Sol. ¿El epitelio de la cavidad bucal va a ser escamoso, estratificado, queratinizado o va a ser sin queratina? Creo que Con queratina. Sol, y cuando ingerís algo caliente, por lo general se ubica sobre la lengua, ¿verdad? sí. Sí. Y ahí no se siente tanto. Si de repente algo caliente que ingeriste y ya inclusive sobre la lengua sentí que te está quemando, de manera natural lo vas a hacer, vas a deglutir rápidamente y vas a seguir sintiendo una especie de quemadura a nivel del esófago. Entonces, mi querida Sol, sí, el epitelio, dependiendo de la especie, el epitelio dentro de la cavidad bucal. Entonces, vamos por partes. Sol dice que necesita un epitelio de protección. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un epitelio escamoso, estratificado y de queratinización de variable intensidad según la especie. ¿Ok? Entonces puede ser un epitelio estratificado de queratinización variable según la especie, según la etapa etaria y de acuerdo, lógicamente, eso condiciona el tipo de alimento que está ingiriendo. Súper bien, entonces si nosotros vamos aquí a la cavidad bucal, hermosa cavidad bucal de este gato, fíjese aquí, lo interesante rápidamente voy mencionando, esto que veo aquí es la mucosa. Aquí veo la mucosa de la mejilla. Aquí tengo la mucosa gingival. Aquí mucosa gingival, periodontal. Ustedes aquí ven, por ejemplo, el hueso del palatino, famoso por anatomía, esto que tiene estos rafes transversales que experimentan un engrosamiento muy marcado. Miren aquí cómo tengo estos rafes transversales y cuando llego a este nivel estoy analizando ya la parte de paladar blando. Ok, entonces voy y miro este canino, hermosa dentadura tiene este canino. Y lo mismo aquí, básicamente muy parecido. Voy a la lengua, ya noto diferencia, ¿no? Fíjese lo que yo le decía, como el perro cuando va a ingerir alimentos, sobre todo agua de bebida, esto es el incurvamiento que hace la lengua. Y miren aquí la superficie que se ve medio grisácea, muy diferente a esta superficie. ¿Por qué será? ¿Por qué tendrá esta coloración? ¿Y por qué no se le parece a este? Porque aquí el epitelio es escamoso estratificado con una fuerte queratinización. Y aquí hay papilas linguales. Si voy al gato, miren que el gato tiene increíblemente la mucosa tiene un color más rosadita, más delgada que la del perro. Y miren aquí estas prominencias, que son las papilas. Es decir, existen diferencias entre especies. Ok, miren aquí el bovino. Wow, miren cosas que yo no veo en los gatos. Aquí en la mejilla todo lisa, aquí todo lisa. Miren aquí la boca, la lengua. Voy al bovino. Yo le decía hoy que los labios son muy gruesos, poco selectivos. Ahí usted tiene la mucosa, el engrosamiento de la almohadilla dentaria. Aquí tienen los rafes transversales. Aquí ustedes tienen las papilas. Fíjese, cosa que no tengo en los gatos y en los perros. Y aquí tengo las papilas que son sumamente prominentes, como una especie de, si pensamos en esas películas de terror que haría esto, ¿no? Y ahí ustedes tienen la lengua, que también es bastante grisáceo, prominente, gruesa. Entonces, este epitelio, si yo comparo esta especie con esta especie, lógicamente la queratinización, el grosor del epitelio estratificado y el grado de queratinización va a ser diferente. Por eso yo le decía a ustedes que es epitelio escamoso, estratificado de queratinización variable. Entonces, si voy pensando en cada una de las partes, ¿ya? Por eso que aquí, si yo voy directamente túnica mucosa, entonces puedo generalizar diciéndole
que el epitelio es estratificado, de queratinización variable y lógicamente puede tener formaciones papilares. En el caso de toda la especie lo tiene en la lengua, pero en el caso aquí del bovino lo tiene incluso hasta en la cara interna de la mejilla. La lámina propia, fíjese, tenemos lámina epitelial y tenemos la lámina propia. Señores, la lámina propia, recuerden, la lámina epitelial descansa sobre la lámina propia y la lámina propia es aquí un tejido conjuntivo laxo, un tejido conectivo laxo, sumamente irrigado. ¿Y por qué es tan importante que aquí sea laxo? Porque aquí existen muchas glándulas. Dentro de la cavidad bucal, señor, existen muchas glándulas que nosotros llamamos glándulas salivales. Glándulas salivales. No crean ustedes solamente la glándula submandibular, la glándula parotídea, submandibular y la glándula sublingual son las más importantes. No. Dentro de la cavidad bucal hay gran cantidad de glándulas salivales que ustedes abren la boca y si yo miro a este animal, yo no veo glándulas salivales. ¿De qué me está hablando este profesor aquí? Entonces aquí yo no veo ninguna glándula. Y esas glándulas son microscópicas y esa glándula se encuentra en la lámina propia y se abre así como con pequeños conductos dentro de la cavidad bucal. Entonces tenemos aquí en la lámina propia. Y luego tenemos la túnica submucosa, que lógicamente es tejido conjuntivo, aquí sigue siendo laxo predominantemente, y este tejido conectivo ya prácticamente, si voy de vuelta a la cavidad bucal, lógicamente pone de relación o adhiere a la túnica mucosa con la estructura ósea o dentaria. Ok, de esa manera podemos resumir. Bueno, aquí viene un poco un análisis por porciones. Para no ser muy reiterativo, yo voy a resumirlo de la siguiente manera, señores. Todo el epitelio de la cavidad bucal va a ser un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. La lámina propia es tejido conectivo laxo. Y en la lámina propia vamos a tener glándulas salivales. Es decir, que si yo analizo a los labios, ¿ok? Los labios tienen 3 zonas anatómicas, que se llama prolabio, la zona de prolabio sería esta zona, luego tengo aquí la zona de transición, que es la que prácticamente es la abertura de la cavidad bucal, y por dentro, si hago un pequeño ejercicio, y si usted lo quiere hacer, empujen la lengua, llévenlo hacia la mucosa interna de tu labio y esa zona sería la zona interna del labio. Entonces, si pensamos histológicamente, en la zona interna de la mucosa labial, en la lámina propia, voy a tener glándulas salivales. Glándulas salivales. Por eso, señores, que internamente en los labios se mantiene húmeda, porque ahí hay glándulas salivales. Si llevamos la lengua y hacemos chocar contra la mejilla, la superficie interna, ahí, entonces tengo una mucosa. Y esa mucosa sigue siendo un epitelio estratificado queratinizado. Y ojo, que los bovinos tienen papilas en gran cantidad. Pero señores, también ahí en la lámina propia hay glándulas salivales menores. Entonces tenemos glándulas salivales en la superficie interna de los labios. Tengo glándulas salivales menores en la mejilla. Voy en las encías. Si analizo a las encías, aquí, esto sería la encía, aquí, la mucosa gingival, entonces el epitelio sigue siendo igual. La lámina propia, tejido conectivo laxo, ahí también tenemos glándulas salivales menores, ¿ok? Solo que ahí se adhiere directamente al periósteo porque rodea a los dientes, ¿ok? Entonces, si voy al paladar duro, entonces si ustedes llevan la lengua y háganlo chocar contra el techo del hueso del palatino, van a ver que la mucosa ahí es lisa, ¿no? La mucosa es lisa, súper lisa. Entonces, si ustedes eso comparan
porque es la diferencia con el epitelio de la lengua, porque lógicamente la lengua es que debe soportar más la trituración, los efectos de la temperatura. Entonces, fíjese ahí que el epitelio sigue siendo escamoso, estratificado, pero la queratinización va a ser muy leve. Y la lámina propia tiene abundancia de glándulas salivales menores. Ok, sí, vamos a la lengua, lo llevamos para bien para atrás. Ok, tenemos al paladar blando. El paladar blando es la continuación del paladar duro. ¿Por qué lo llama blando? Porque no tiene una base ósea. No tiene una base ósea, por eso es paladar blando. Ok, ese paladar blando, si ustedes hacen ese ejercicio, lleven la lengua para atrás, tóquenlo y van a ver que es blandito, como su nombre lo indica, es blandito. Forma la parte posterior del techo de la cavidad bucal. Y señores, ahí tengo que tener cuidado, be careful. ¿Ah? Peña tendena, Pepe. ¿Qué significa eso? Porque hay una parte de la mucosa que mira hacia la cavidad bucal y hay otra parte de la mucosa que está para arriba. Si alguien alguna vez vomitó, y el vómito ha sido muy intenso y como que la arcada es tan intensa y a veces nos inclinamos para abajo y al inclinarse para abajo, entonces el alimento o el contenido del jugo gástrico puede salir hasta por la nariz. Puede salir por la nariz. Si alguna vez alguien ha experimentado eso, llegó el momento de saber por qué. Porque ustedes saben ahí el paladar blando tiene una superficie que comunica con la cavidad oral y tiene una superficie que comunica con la cavidad nasal. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado. Quiere decir que el epitelio de la mucosa del paladar blando que mira hacia la boca va a ser igual que el epitelio del paladar duro o de toda la cavidad bucal, porque va a seguir siendo escamoso, estratificado. Va a seguir de queratinización variable según la especie. Ahora, si voy al epitelio que se encuentra hacia la cavidad nasal y me pregunto ahí qué tipo de epitelio va a ser. Va a ser un epitelio, va a ser un epitelio diferente. Why? ¿Por qué? Va erepa. Porque la función del aparato respiratorio es sumamente diferente. La función del aparato respiratorio es diferente. Inhalar aire. Ese aire inhalado, lógicamente, pasa por la cavidad nasal. Entonces, ahí no necesitamos triturar. Ahí necesitamos humedecer, sí, el aire. Necesitamos calentar el aire, ¿sí? Funciona totalmente diferente. Entonces, ¿qué tipo de epitelio va a ser? ¿Necesito un escamoso? No. Ahí yo necesito un epitelio simple. Necesito un epitelio simple. Y ahí es un epitelio que se llama pseudo estratificado cilíndrico ciliado. ¡Wow! ¿Cómo cambió drásticamente? Epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Porque ahí es importante humedecer el aire, calentar el aire, y si entra algunas partículas inhaladas, debe ser de vuelta eliminada en lo posible. El otro punto muy interesante aquí, y también quiero llamarle la atención. Me duele la garganta. Ay, me duele mucho la garganta. ¿Qué está pasando aquí? Hay una inflamación. ¿Por qué? Porque hay algún germen que entró. ¿Y por qué no me produjo inflamación en la encía? ¿Por qué no me produjo inflamación ahí en la lengua? ¿Por qué a ese nivel? Porque ahí tengo una estructura que tiene la capacidad de reconocer y de responder a ese antígeno, a ese agente, y por lo tanto eso genera una reacción inflamatoria y eso se traduce en dolor. ¿Qué les quiero decir con eso? Que en el paladar blando, señores, hay tejido linfoides, hay folículos linfoides. ¿Alguien levantó la mano que hace una pregunta? Sí, ¿qué pasaría, por ejemplo, o sea, cuando te atragantas y tu comida se va a tu nariz? Una vez me pasó eso y dolió mucho. ¿Vio? Sí, mucho. Después soné comida. Bueno, a ver, vamos a hablar de en condiciones fisiológicas, ¿verdad?
Con eso le quiero decir que, ¿cómo puedo explicar eso? Que, digamos, fue algo accidental lo tuyo, que no se presta en mala interpretación. Comiste rápido, no trituraste bien, bueno, te atragantaste ahí, ah, tuviste la suerte de expulsarlo. Si alguien te ayuda, generalmente se presiona el abdomen aquí para generar una contrapresión y entonces el alimento que queda ahí, por lo general sale a la cavidad bucal. Ahora sí ha habido trituraciones ya relativamente finas y si te inclinaste demasiado, ahí puede ser que ese alimento pase lógicamente a la cavidad nasal. No es tan frecuente, por suerte, que eso ocurra, que te atores con eso, porque ahí ustedes por anatomía tienen los meatos y están los cornetes y el espacio que hay ahí es mínimo. Por eso que es peligroso, porque una partícula con cierto diámetro no va a poder atravesar a ese nivel y puede quedar atorado y eso puede generar tremendas complicaciones y vas a necesitar quizás de una atención médica relativamente urgente, porque duele tanto y más que dolor, yo creo que lo que más se siente es la irritación. ¿Por qué? Porque tu tipo de, fíjese, increíble hasta dónde podemos analizar todo con histología. ¿Eh? Soy medio fanático de mi cátedra. A veces exagero, pero le hago este razonamiento. Mire, si usted elimina de vuelta, supongamos incluso que usted vomite, significa eso que el alimento ya llegó al estómago y el alimento vomitado, que ya tiene un pH ácido en el estómago y usted no siente nada en la boca, casi no siente nada la acción del pH ácido. ¿Por qué? Porque tiene un epitelio escamoso, estratificado y queratinizado. Ahora bien, si ese alimento se te va por la nariz, ahí, aparte de tener un olor desagradable, es irritante y te genera molestia. ¿Por qué es irritante? El mismo alimento que lleva al estómago, el mismo contenido, pero ¿por qué ahí siento? Porque el tipo de epitelio ahí es un epitelio simple, no es un epitelio escamoso, menos queratinizado. Entonces la acción del pH, lógicamente, va a ser diferente sobre ese epitelio, va a ser más corrosivo. ¿Ok? Bueno, pero quiero volver a llamar la atención a ustedes que en el paladar blando, señores, tenemos parte de nuestro mecanismo de defensa, que son los folículos linfoides. Bueno, para ir cerrando la clase de hoy, entonces simplemente un poco esto va a quedar todo en la plataforma. Quizá aquí lo único que tenemos que destacar de los labios, que tiene una zona cutánea, que yo mismo me estoy identificando aquí, que es una piel fina. Aquí hay glándulas sudoríparas, aquí hay glándulas sebáceas, hay folículos pilosos. Luego tenemos una zona de transición, donde, permítame usar el ejemplo de las damas, se ponen unos lápices labiales, ¿sí? Esa zona se llama zona de transición o prolabio, en donde en esta zona de transición prácticamente no hay folículo, no hay glándula sebácea, no hay glándula sudorípara y se siente como siempre casi más seco, ¿no? Y por dentro tenemos la zona de la mucosa oral. Entonces, la mucosa propiamente dicha, fíjese, ahí recién yo hablo de zona mucosa del labio, que es la parte interna. Y ya mencionábamos que en la túnica submucosa tenemos tejido conectivo laxo y tenemos las glándulas salivales. Siempre vamos a encontrar en glándulas salivales. Aquí simplemente para que vayan mirando en la imagen, la zona cutánea, que en el equino dijimos que la piel es fina, suave, muy móvil, muy selectiva. Tenemos la zona de transición o prolabio, donde no hay folículo piloso, no hay glándula sebácea, no hay glándula sudorípara. Y tenemos la zona interna de la mucosa oral, que es húmeda, lisa, porque ahí tenemos abundancia de glándulas. Si voy a la mejilla, entonces aquí tengo la mejilla, ya sé que el epitelio es queratinizado, en este caso tenemos papila en esta especie. En la submucosa sigue habiendo tejido conectivo laxo, y lo que yo mencionaba a ustedes, que hay glándulas salivales menores por doquier. Si voy a las encías, entonces las encías ya dijimos que es la parte de la mucosa que reviste a los dientes, ¿ok?
el epitelio sigue siendo queratinizado, la lámina propia aquí adhiere, entonces hemos dicho, al hueso. Aquí hay un predominio de fibra colágena que hace que prácticamente permita a la mucosa estar bien adherida a las cavidades alveolares. Si voy al paladar duro, entonces duro, duro como su nombre lo dice, entonces tenemos ahí el rafe medio, tenemos rafe medio aquí bastante engrosado. En esta especie en particular está muy altamente queratinizada. Luego tenemos la submucosa, como de costumbre, tiene glándulas salivales, en este caso va a ser glándulas palatinas, y aquí tenemos al paladar blando. El paladar blando es la parte posterior, que dijimos lleven la lengua hacia aquí, ustedes van a una superficie lisa, aquí no hay base ósea, y tiene una porción oral y tiene una porción nasal. Y le vuelvo a reiterar, sobre todo en esta estructura, en esta parte, vamos a encontrar entonces folículos linfoideos. Y en la superficie nasal, entonces el epitelio es un epitelio pseudoestratificado. Recuerden esto, el paladar blando tiene una porción oral y tiene una porción nasal. Así cortando transversalmente, aquí tengo la mucosa, esto es palatino, aquí está, el hueso del palatino, y aquí está la mucosa del paladar duro, y aquí está el paladar blando, sin base ósea. Y ustedes tienen aquí una superficie oral que sigue teniendo el mismo epitelio, menos grueso indudablemente porque aquí ya no hay trituración, sino que tiene que permitir solo el pasaje del alimento. Fíjese como aquí es mucho más delgado. Y aquí, fíjese el orificio que comunica con la cavidad nasal. Entonces, esta parte del paladar blando, el epitelio va a ser un epitelio pseudoestratificado, señores. Bueno, entonces simplemente para ir ilustrando, fíjese, aquí está el hueso y aquí no hay hueso. Y este es la superficie oral y la superficie nasal. Ahí. Bueno, y hasta aquí va la clase. Vamos a dejar lengua y glándulas salivales para la siguiente clase junto con esófago. Muy bien. Traté de dar una clase bastante dinámica, por más que estemos aquí detrás de esta plataforma o de esta computadora. Agradezco a Sol su participación activa en el día de hoy. Y si hay alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes. ¿Está todo claro? ¿Dudas? Una consulta. Sí. ¿Tubo digestivo a qué órgano se referiría? Tubo digestivo. Sí. Y mira, hay que analizar qué significa tubo. ¿Ok? Ustedes a veces utilizan este término. Le mandé por un tubo. Y decimos eso y no sabemos ni qué es lo que estamos diciendo. A ver, tener un caño de la grifería en la casa. ¿Ok? Ese caño es una estructura tubular. Entonces, cuando yo hablo de tubo digestivo, entonces hace referencia a los segmentos tubulares e incluye a los órganos saculares. El tubo digestivo básicamente estará conformado por faringe, esófago, y la parte sacular vamos a tener a los preestómagos, tenemos al estómago verdadero, tenemos incluso a la molleja en las aves, y luego tenemos a intestino delgado, intestino grueso, que son segmentos de vueltas tubulares, porque aparece como una estructura tubular. Pero el ciego, que forma parte del intestino grueso, es una estructura sacular. ¿Ok? Por eso cuando hablamos de cavidad oral, no lo describimos como un tubo, más que una cavidad. De esa manera se describe. Porque la verdad no es un órgano tubular. Cavidad porque es muy irregular. Pero básicamente se describe todo el tubo digestivo considerando como componente de ese segmento tubular a la cavidad bucal con sus características anatómicas
y conformación peculiar. ¿Ok? Y luego sí ya tenemos los órganos tubulares y saculares. Porque los preestómagos, el estómago verdadero, el abomaso y las mollejas son órganos saculares. Gracias. De nada. ¿Está todo claro? Bueno, si no hay pregunta, pues agradecido a todos. Silva Palacio, ¿quiere preguntar algo? No, iba a decir que todo